Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos también. Vamos a tener una lectura. Es muy conocida esta lectura. Es la lectura del llamado Hijo Pródigo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15 y versículo 1 en adelante. Leemos lo siguiente en este Evangelio. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos, a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y concluye la historia: y comenzaron a regocijarse. Sí,
y comenzaron a regocijarse. Bien, esta es una porción con, como ya hemos visto, como ya hemos leído, con tres protagonistas: el hijo mayor, el hijo menor, llamado el hijo pródigo, y el padre de ambos. Bien, os quiero adelantar ya que meditaremos uno a uno en cada uno de estos tres, pero lo haremos por separado. En los dos primeros versículos tenemos el origen de estas tres parábolas, porque aquí, si os habéis fijado y habéis prestado atención, no hay una parábola solo, la del hijo pródigo, si bien es la más importante de las tres, sino que hay tres parábolas. Vamos a ver en el versículo 1 y en el versículo 2 de nuestra porción el origen de estas tres parábolas. ¿Qué es lo que le motivó al Señor Jesucristo a narrar estas tres parábolas? Leemos aquí. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Bien, antes de seguir adelante, para aquellos que no estéis muy familiarizados con la Biblia, explicaros quiénes serán estas personas. Primeramente, quiénes serán los escribas y los fariseos. Bien, resumiendo, podríamos decir que los escribas y los fariseos eran los religiosos del momento. En cuanto a los escribas, más que una secta, como si era en el caso de los fariseos, era un oficio, era pues una profesión. Ellos eran los copistas de la ley, los que además explicaban la ley. Mientras que en cuanto a los fariseos, eran una secta religiosa. Había varias sectas: fariseos, saduceos, herodianos, etcétera, etcétera, esenios. De todas estas sectas, la más importante de todas era la de los fariseos. Claro, hoy en nuestros días, estoy hablando en el mes de marzo del 2023, hoy llamarle a una persona fariseo creo que es como el peor de los insultos. Es llamarle falso, es llamarle hipócrita, es llamarle mala persona, es llamarle traidor, todo lo que queráis podéis añadir. Esto en nuestros días. Incluso en los días del Señor Jesucristo, los fariseos ya no eran lo que habían sido cuando surgió esta secta. Cuando surgió esta secta en el Antiguo Testamento, los fariseos era lo mejor de lo mejor. Era gente que el pueblo la quería, era gente que decía las verdades, era gente honesta, era gente recta. Pero con el paso de los años, como ocurre tantas veces, en nuestros días también ocurre, se fueron torciendo, se fueron desviando y llegaron a ser meros religiosos. Personas que tenían cáscara, apariencia, fachada, sin embargo dentro de ellos no había fruto. Pues bien, estas personas, junto con los escribas, que casi siempre aparecen juntos, son los primeros protagonistas de nuestra porción. Y los otros dos protagonistas, que eran las personas que estaban siendo criticadas, eran los publicanos y los pecadores. En cuanto a los publicanos, eran personas muy mal vistas por los judíos, especialmente por estos escribas y fariseos,
porque los publicanos, según ellos, y en cierto modo aquí llevaban razón, se habían vendido al poder invasor de los judíos, que no era otro que el Imperio Romano. Luego entonces los publicanos trabajaban para el Imperio Romano, cobrando impuestos, cobrando tributos, y esto estaba muy mal visto por el pueblo judío que había sido invadido por los romanos. Y los pecadores es un término que se aplica a lo peor de aquella sociedad, a gente de mal vivir, a prostitutas, a personas de mala fama. A todos estos se les sustituía su auténtico nombre por el de pecadores. Pues bien, cuando aquí el evangelista Lucas dice que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores, se está refiriendo a eso que os acabo de decir. ¿Y qué ocurrió? Pues que los escribas y los fariseos montaron en cólera. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra el Señor diciendo, este que viene como el Salvador, resulta que se acerca a los pecadores y los recibe y con ellos come, y a los publicanos. Pero hay que ver. Yo quiero destacar, en principio, porque vamos a ir paso a paso, la forma en la que Cristo comienza a narrar estas dos primeras parábolas, porque la tercera, la del hijo pródigo, la dejaremos para el Día del Padre, para el día 19 de marzo. Y antes comentaremos estas dos. La forma en que el Señor Jesucristo narra estas dos primeras palabras. Fijaos, ¿con qué palabras? ¿Qué hombre de vosotros? Sí, ¿qué hombre de vosotros si resulta que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en un lugar seguro y va tras la que se perdió y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros y la lleva al aprisco con el resto y no se conforma con eso, sino que una vez ha llegado y la ha puesto a salvo, resulta que reúne a sus amigos y les dice, oye, gozaos conmigo porque resulta que he perdido a mi oveja, gozaos conmigo. Sí. Y en cuanto a la otra, la parábola de la dracma, pues más o menos hace lo mismo. Cambia la figura del hombre por la de la mujer. Dice que la mujer está en casa y que resulta que tiene una serie de dracmas de moneda, que era la moneda que se usaba entonces, y que resulta que pierde una y comienza a barrer toda la casa y a limpiarla y a levantar muebles y a levantar camas, lo que queráis. Imaginaos lo que queráis, que no exageraréis. Y al final la encuentra. Y dice que cuando la encuentra es tal la alegría de esta mujer que hace lo que había hecho antes el hombre. Se va a las mujeres, las reúne y les dice, he encontrado la dracma que había perdido, gozaos conmigo, alegraos, simpatizar, identificaros con mi alegría. Claro, al llegar aquí, quizá alguien podría decir, bueno, pues si en las dos primeras parábolas tenemos cosas perdidas, cosas halladas, y como resultado fiesta y gozo. Y luego resulta que conocemos algo, la tercera parábola también, la del hijo pródigo, que más o menos hay lo mismo, cosas perdidas como un hijo, cosas halladas, este mismo hijo, y luego una fiesta, pues bueno, si más o menos vienen a ser las tres lo mismo, pues con las dos primeras que ha explicado el Señor, estamos al cabo la calle. ¿Para qué? ¿Perder más tiempo y explicar la tercera? Pues no, no es así, no es así. Voy a explicar por qué no es así. El Evangelio, la buena noticia, esto que predicó el Señor Jesucristo y que nos manda ahora a sus seguidores a predicarlo como estoy haciendo yo ahora a través de este vídeo, el Evangelio es como una sola moneda, pero una moneda con dos caras distintas, el anverso
y el reverso. Son dos caras diferentes. Por un lado, en la primera parte, se nos hace saber que el hombre por sí mismo no ha podido hacer nada para encontrarse, para salvarse. Es decir, toda la iniciativa para salvarse y para ser encontrado la tiene que tomar Dios, porque el hombre por sí mismo está incapacitado. Cuando el apóstol San Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 8 y versículo 7, habla de lo que es el hombre y dice que por cuanto los designios, la tendencia de la carne de los hombres son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a los mandamientos de Dios, y añade, ni tampoco pueden. No es que haya mala voluntad en ellos, que la hay, pero es que aunque hubiera buena voluntad de sujetarse, no podrían, porque tienen una naturaleza pecadora. Por lo tanto, es muy distinto, es muy distinto. Y esto, pues la verdad, no se ha enseñado en las dos primeras parábolas. Ahora en la tercera sí que se nos enseña. En segundo lugar, se nos hace saber que ahora es el hombre y la mujer, y esto lo vemos en la tercera parábola, no en las dos anteriores, es el hombre y la mujer que han de regresar. Si tienen voluntad de ser encontrados, son ellos los que tienen que regresar. Ya sabemos que el primer paso lo dio Dios, pero ellos han de responder afirmativamente y positivamente a este primer paso que dio Dios para salvarlos. Han de regresar, han de regresar. Esto es lo que se nos quiere enseñar en esta tercera parábola. Una moneda no podía contribuir para ser encontrada. Una oveja, animal torpe por cierto, tampoco podía contribuir. Ahora, un hijo, un ser humano, sí que puede contribuir. Y cuidado, al llegar aquí, esto no lo tenía previsto decir, pero se me ocurre ahora y lo voy a decir. Al llegar aquí hemos de tener mucho cuidado. Y eso del querer volver, del contribuir, del hacer algo por su cuenta, nunca lo hemos de tomar como una obra meritoria, como si el hombre tuviera que aportar algo a su salvación, como si lo que Jesucristo y Dios hicieron en la cruz del Calvario no fuese suficiente y nosotros de nuestra parte tenemos que aportar algo. No, jamás, jamás, jamás. Estamos muertos en delitos y pecados, dirá el apóstol escribiendo a los Efesios. No es en este sentido, pero sí que por lo menos hemos de querer ser salvados, cosa que ni la moneda ni la oveja tenían voluntad de ello. Esta tercera parábola del hijo pródigo es una parábola importantísima. Y digo que es importantísima porque ilustra la historia del hombre y de la mujer como ninguna otra parábola. De las muchas que hay, no hay ninguna que ejemplifique la historia del hombre y de la mujer. Es una parábola que ha sido utilizada por Dios para la conversión de miles, yo me atrevería a decir por mi cuenta, hasta de millones de personas. Es, como se ha dado en llamar, la perla de las parábolas. Normalmente los hijos de creyentes, conozco varios casos, personas que han seguido la fe de sus padres hasta cierta edad, pero cuando han sido jóvenes hacen como este joven de la parábola. Tienen una crisis de fe y se van lejos. Lejos de los padres, lejos de la iglesia, lejos de Dios, lejos de todo lo espiritual. Pero llega un momento donde reciben tantos palos en la vida que de voluntad propia deciden volver. Como hizo aquí el hijo pródigo.
Por lo tanto, es una parábola muy especial. Voy a hacer una aclaración antes de continuar. Y es que aquí vemos a personas y vemos escenas en esta parábola que no son caprichosamente elegidas por el Señor, que ha elegido esto como podía haber elegido otro. No, de ninguna manera, sino que son elegidas con una clara intencionalidad por parte del Señor que en su momento veremos, Bien, pasando ya de lleno a esta tercera parábola del hijo pródigo, lo primero que vemos en la decisión que toma este hijo, yo lo he titulado uno como todos. Sí, uno como todos. Dice aquí, bueno, aquí no lo dice en otro lugar, el profeta Isaías, capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, absolutamente todos los hombres y las mujeres nos hemos apartado y descarriado de Dios como ovejas. Muchas veces se han alejado del buen pastor, de su buen pastor. Uno como todos. Leemos capítulo 15, versículos 11 al 16. Cuando ya el Señor Jesús ha explicado las dos parábolas anteriores, a partir del versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso se pensaba él, porque en realidad corresponderle no le correspondía nada. Pero el padre un tanto débil, bueno, no un tanto débil, el último día veremos a quién representa este padre. Digo que el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mi madre siempre decía, una mujer de pueblo, pero con mucha sabiduría. Aunque nunca supo leer ni escribir, era muy sabia. Y siempre decía, el que no guarda cuando tiene, no come cuando quiere. ¿Qué razón llevaba? Este joven lo dilapidó todo y al final, pues comenzó a faltarle. ¿Qué es lo que hizo? Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y voy a concluir aquí, aunque la porción continúa, pero yo concluiré aquí. Dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y se añade, pero nadie le daba. No un buen bocadillo, no una buena comida guisada con esmero y con cariño, sino incluso algarrobas, lo peor de lo peor, lo más bajo. Anhelaba alimentarse de eso, pero nadie se lo daba. He titulado esta primera parte, uno como todos, porque a pesar de los grados de pecados que hay entre una persona y otra persona, y eso también lo tenemos que aceptar, no es lo mismo grandes pecadores de la historia, hombres corruptos y malvados que prefiero no dar sus nombres, pero que están en nuestras mentes, que por ejemplo tú, querido amigo que me estás escuchando, que nunca has roto un plato, como decimos ahora, que nunca has matado ni una mosca, aunque ahora con las nuevas leyes que han aprobado, cuidado, lo que matamos, cuidado, no vayamos a la cárcel. Pero bueno, ya me estáis entendiendo a lo que me refiero. ¿No es lo mismo esos grandes hombres de la historia, asesinos y malvados, que tú, por ejemplo, o que yo,
que el único pecado que hemos podido hacer ha sido el de no aceptar a Dios y irnos alejándonos cada día más de Dios y no hacer caso a las recomendaciones que nos hace Dios. Alguien dirá, hombre, pues esto tampoco es tan malo. Pues es verdad. Comparado esto con lo otro, no veas tú. Pero a pesar de este tipo de grados de pecado, que hemos de reconocer que los hay, sin embargo, de una u de otra manera, todos nos hemos alejado de Dios y todos nos hemos perdido de Dios. Como acabo de leer antes, todos nosotros nos descarriamos, todos, absolutamente todos. Unos con más carga de pecados, otros con menos, pero todos al fin y al cabo. Vamos a imaginarnos por un momento esta escena. Como podéis ver por la lectura, es una escena que yo la he titulado, o la he dado en llamar, una escena campestre, porque se da en el campo, en la vida de la mayoría de las personas en aquel tiempo. Hemos leído en el versículo 13 que cuando el padre ya le reparte los bienes, no muchos días después, yo creo que no pasaron ni 2 días, esto lo digo por mi cuenta, porque para él aquellos campos, aquellos pozos, aquellas haciendas y aquello todo le sobraba ya. Es que le sobraba. A lo mejor exagerado con 2 días. A lo mejor tardó un día en irse. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, cuanto más lejos mejor, que el padre no tuviera noticia de él, no sea que se arrepintiese y fuese a buscarlo, a quitarle la herencia. Se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo en esa provincia apartada? Dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, viviendo perdidamente. Lo primero que quiero notar es que Cristo tiene mucho cuidado aquí en decir no que este joven gastó, porque al fin y al cabo el dinero está para gastarlo, si queremos comer. Esto es de pura lógica. Como digo yo tantas veces, esto son habas contadas. Pero el Señor Jesús deliberadamente no dice que gastó su dinero, sino que lo desperdició. Y además lo desperdició viviendo perdidamente. Y en esta palabra, desperdiciar y perdidamente, podemos poner lo que queramos, por mucho que añadamos. No vamos a exagerar. Versículo siguiente, versículo 14. Dice que cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y es que, queridos amigos, queridos oyentes todos, cuando se desperdicia el dinero, muy pronto se nos acaba. Y a partir de aquí vemos que en la vida de este joven se van dando una serie de descensos. Primero uno, después otro y después otros. Y cada vez peor. Vamos a leerlo en los versículos 15 y 16. Dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí dijo, ¡ay, qué loco he estado! ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Jornaleros, él era el heredero. Y los mismos jornaleros que tenía el padre les sobraba el pan. Y él, que era el heredero, estaba aquí pereciendo de hambre. Me levantaré. Esto es un deseo, un propósito que tiene. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Como he dicho, hay aquí varios pasos descendentes. Voy a ir enumerándolos uno a uno. En primer lugar, aquel que estaba acostumbrado a tenerlo todo, aquí casi implora,
deseaba llenarse de aquello, nadie se lo daba. En segundo lugar, llegó tan bajo en su vida que tuvo que cuidar de cerdos. Bueno, claro, en nuestros días, con culturas distintas, ya que estamos viviendo en Occidente, no en Oriente, pues creo que a pocos de nosotros nos gustaría ganarnos la vida cuidando cerdos. Preferimos tener una carrera universitaria, trabajar en un despacho, por ejemplo, como este, que es mi propio despacho donde grabo este vídeo, estar sentado en una cómoda mesa, etcétera, etcétera, o cosas parecidas, ¿verdad que sí? Pero eso de ir a cuidar cerdos, eso queda para aquellos que, pobrecitos, no han tenido posibilidades de estudiar como nosotros. Pero es que en aquel mundo y en aquella sociedad cuidar de cerdos era mucho peor, porque para un judío cuidar de cerdos era algo prohibido, porque el cerdo era un animal que estaba prohibido por Dios para el pueblo de Israel. No tenían que tener ni cuidar ni alimentar cerdos, y sin embargo él se tuvo que ver en esta tesitura, cuidar de cerdos. Ya para nuestra mente occidental es lo que os acabo de decir. Sin embargo, para un judío, pues era lo peor de lo peor, porque el cerdo era un animal calificado por la ley del Antiguo Testamento, como animal inmundo. Pero es que incluso viendo los pasos y la pendiente en la que se estaba deslizando este joven, en tercer lugar, le fue negada la comida de los propios cerdos. Tengo aquí una pequeña aplicación para cada uno de nosotros. Todo esto que hemos considerado del joven haya su perfecto parangón en cada uno de nosotros. Sí. Hago aquí una sencilla aplicación. Cada uno de nosotros nos hemos apartado de Dios, hemos ido dando pasos descendentes, hemos ido cada vez peor. Hemos tenido que suplicar, que clamar, que pedir, que casi, como se dice ahora, dormir debajo de un puente. Como pasa en las grandes ciudades, yo lo digo en tono de broma, hemos tenido que ir al metro y ponernos a tocar el acordeón o los platillos o un cassette con música y pasar el platillo por si alguien nos quiere dar algo. Esto se ve aquí en Barcelona. Qué pena. No me río de esta pobre gente, más bien les tengo compasión, porque lo hacen por necesidad. Pero es que este joven no tenía necesidad. Y nosotros espiritualmente tampoco tenemos necesidad de llegar tan lejos. No tenemos necesidad. ¿Qué ocurre? Pues que sin la presencia de Dios en nosotros, pues nos encontramos vacíos. Nos encontramos vacíos. Y ese hueco que ha dejado Dios, porque lo hemos echado a Dios de nuestra vida, lo intentamos llenar con lo que sea, con placeres, con amigos, muchas veces malos amigos que nos llevan a malos caminos, etcétera, etcétera. Ahora llega un momento en que todo esto nos falla. Ni los placeres nos han llenado, como dirá muy bien Salomón en el libro del Eclesiastés, creo que es capítulo 1 y capítulo 2, ni los amigos nos han sido fieles, sino que se han ido con otros y nos han traicionado, etcétera, etcétera. Llega un momento en que todo esto pues nos ha fallado y hemos de llegar pues a las cosas más bajas, como le ocurrió a este joven. En resumen, y con esto terminaremos ya este primer vídeo, es por todo esto que he querido titular este primer punto uno como todos. Sí, porque aunque ahora no estemos en esta situación, cuidado, que la vida es muy larga. Creo recordar, como dice el dicho, arrieros somos, en el camino nos veremos, o algo así. La vida es muy larga, ¿eh? Por lo tanto, aunque ahora no nos veamos en esta situación, pero tomemos buena nota de todo ello.
Y antes de grabar el segundo vídeo, que lo grabaré pues en 3 o 4 días, dejadme que como siempre me despida con una oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la sabiduría de tu Hijo, el Señor Jesucristo, en saber buscar la tecla adecuada y tocarla. Era el mejor enseñador de todos. Él era el mejor con diferencia y frente a cada situación en la que se encontraba sabía buscar los mejores ejemplos para presentarlos ante el público y para que ellos lo entendiesen. Porque la finalidad de la parábola ya sabemos la que es. Es una enseñanza tomada de la vida real, pero con una enseñanza espiritual. Y este fue el propósito del Señor Jesucristo al narrar estas parábolas. Gracias te damos, Señor, por su persona. Gracias también por su compasión, por su misericordia. Gracias porque un día nos alcanzó también a nosotros. Y desde aquel día somos las personas más dignas de envidia, de sana envidia, como decimos ahora, por la suerte que nos ha tocado, que es la mejor de las suertes. Bendice este vídeo, bendícelo en el corazón y en las mentes y en los sentimientos de todos los queridos amigos que lo vean, y recibe nuestra gratitud por todo. Lo hacemos y te las damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.